Buscando la verdad, 7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia en estudios al general José Luis Castillo, ex jefe militar, académico, investigador. Invitamos a él y al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad de los Hemisferios, para hablar sobre las repercusiones y los resultados de la visita del secretario de Estado americano Marco Rubio y sus anuncios muy importantes. Quisiera empezar con Esteban Santos. El primer tema que puso en análisis el secretario de Estado americano Marco Rubio informó que los Estados Unidos declara como organizaciones terroristas y extranjeras a los grupos criminales de los choneros y los lobos. ¿Qué implicación tiene esto, doctor Esteban Santos? Vamos con el audio, el testimonio, por favor. Y es algo que estamos comprometidos 100% a ayudar a este gobierno, ayudar a Ecuador a enfrentarse a esta amenaza, una amenaza que realmente en muchos casos es fomentada desde el extranjero. Estos son grupos de narcotráfico, de minería ilegal, que se convierten en grupos ilegales, pero todo viene procedente de cosas que están ocurriendo en el exterior, pero es una amenaza interior para el país. Vamos a hacer todo lo posible a ayudar. Le puedo decir hoy primero que hemos designado, en el día de hoy vamos a designar como grupos terroristas a los lobos y a los choneros, que eso trae toda una serie de opciones que Estados Unidos puede llevar a cabo a través de nuestras leyes. Es una designación que hemos hecho en el día de hoy. Bajo nuestras leyes ahora nos permite, por ejemplo, ir en contra de los bienes, de las propiedades, el dinero de cualquier individuo en Estados Unidos o en el sistema bancario estadounidense que esté relacionado con esos grupos. Eso es lo hemos utilizado con gran ha sido muy eficaz en Haití, por ejemplo, y en otros países. Segundo, nos permite, algo que no hablé, en compartir inteligencia. Hay alguna inteligencia que es limitada porque no la pueden usar para operaciones que pueden terminar en acciones letales. Es decir, capturar sí, pero letal no. Ahora podemos proveer información sin ninguna limitación en cómo el gobierno de Ecuador lo quiera utilizar con un grupo terrorista. Son terroristas y podemos ahora ayudar a que ellos se enfrenten a esos grupos terroristas. Así que son dos ejemplos de oportunidades que ahora existen con esta designación. Y hay otros grupos que estamos considerando. A ver, este primer tema, doctor Esteban Santos, ¿cómo entender esta declaración que ha anunciado el secretario de Estado americano? Buen día. Gracias, querido Miguel, un gusto siempre. Mi saludo al general Castillo. Adicional, hay otro tercer tema, que a la luz del derecho internacional, el momento en que usted está hablando de un objetivo militar lo puede hacer cuando estoy ante la amenaza terrorista. Si usted es categorizado como delincuente, es un problema de delincuencia interna de cada uno de los países. El momento, repito, que usted eleva a terrorista, tienes una obligación a la luz del derecho internacional de tener que actuar y cooperar. Entonces, está claro que los intereses norteamericanos y los ecuatorianos en este caso están alineados. Los Estados Unidos con Marco Rubio vinieron a dejar muy claro que tienen dos intereses. El interés uno es el tema migratorio y el interés dos es la cooperación en el ámbito de seguridad contra el narcotráfico. Ambos temas que al Ecuador le importan, ambos temas que el Ecuador necesita una ayuda. Y creo que hubo también un tercer pilar que lo veníamos comenzando con usted, que afortunadamente se logró poner en la mesa, que el tercer y pilar así de fuerte para los intereses ecuatorianos era este tema de la negociación arancelaria, que si bien Marco Rubio dijo, yo no soy el encargado de esa cartera, está claro que estamos tomando nota de aquello, porque el Ecuador se encuentra en este momento negociando el tema de estos aranceles del 15%. Recordemos también que es el único país que tiene una salida a la cuenca del Pacífico, que no tiene un acuerdo con los Estados Unidos y que este país sigue siendo hasta el día de hoy nuestro principal socio comercial. Entonces, en un breve primer bosquejo, decirle que el Ecuador tiene que hacer sus deberes, porque claro, cuando le preguntan sobre el regreso de una cooperación militar, el regreso de una posible base o poder afianzar pues la ayuda de este país, el Ecuador primero tiene que hacer sus deberes en esta siguiente consulta popular. Y entonces, claro, el secretario Rubio no podía adelantarse a decir nada más que tomamos nota
Cuando nos sacaron fue porque, bueno, no nos quería el gobierno de turno y estaba, de hecho, en contubernio con estas agrupaciones criminales. No es un comunicado escueto el que dice ahí. Y el segundo es que, como estamos alineados, como queremos ser socios estratégicos, porque geopolíticamente nos interesa muchísimo en dónde está situado el Ecuador. Usted me ha escuchado decirlo, Miguel. En Centroamérica está El Salvador de Nayib Bukele. En Sudamérica está la Argentina de Milei y queda literalmente el cinturón del Ecuador, que estaba en ese momento, hasta hace muy poco, el socio estratégico siempre fue Colombia. Colombia, que cuando sale el presidente Duque se encargó de firmar un compendio, pues, en donde se elevaba la relación entre Colombia y los Estados Unidos a socios estratégicos en la región. Pues bien, llegó el Petro y el presidente Petro deja todo esto por la borda. Ahora, hay una oportunidad ahí y creo que el Ecuador la está sabiendo aprovechar. Vamos a hablar de los temas también que usted ha señalado, doctor Esteban Santos, como el tema de la posibilidad de una base militar, que ayer ya tuvo el visto bueno final de la Corte Constitucional. Más adelante hablamos. A ver, general José Luis Castillo, bienvenido. Su primer comentario respecto de este anuncio de Marco Rubio, secretario de Estado americano, de que Estados Unidos declara como organizaciones terroristas extranjeras a los grupos criminales de los choneros y los lobos. Buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. Un atento saludo a su audiencia, saludos a Esteban Santos. Bien, vemos que los principales ejes que ha marcado el secretario Rubio en su visita al Ecuador están, el uno, obviamente, el apoyo que se va a brindar a las fuerzas de seguridad, de 13.5 millones y 6 millones adicionales. Por otro lado, el tema de la declaración de estos dos grandes grupos armados organizados como organizaciones narcoterroristas, lo que, como decía Esteban, le permite que Estados Unidos, por un lado, pueda realizar este apoyo militar y, por otro lado, la entrega de inteligencia hacia las fuerzas ecuatorianas, hacia los organismos de seguridad. Pero ¿por qué estas dos organizaciones? Primero porque inteligencia, la Central de Inteligencia Ecuatoriana ha definido o ha hecho una reclasificación de los grupos armados organizados. Y el primer nivel es los grupos de delincuencia organizada, el segundo nivel es grupos de delincuencia organizada transnacional, pero los que tienen mayor incidencia en el crimen organizado son los grupos armados organizados. Esa es la clasificación más alta que ha hecho el Centro de Inteligencia. Y dentro de esa clasificación están justamente los lobos y los choneros. Los lobos porque le han superado a los choneros en número. Ellos están presentes en 17 de las 24 provincias del Ecuador. Los lobos son aliados de el Cartel Jalisco Nueva Generación. También han hecho alianzas con colombianos, como es los Comandos de la Frontera, que fueron los que atacaron a los militares en Alto Punino, y también tienen una alianza con el Tren de Aragua. Entonces vemos esta triangulación México, Colombia, Ecuador. Y los lobos han incursionado también en minería ilegal, están inmersos en tráfico de armas, en el tráfico de oro también, y tienen dos subsidiarias, dos organizaciones que trabajan para ellos, que son los Tiguerones y los Latin Kings. Entonces, es una organización absolutamente peligrosa que ha sumado, de lo que se calcula, ya más de 10,000 integrantes, y ellos están haciendo una presencia muy activa y diversificada en el territorio ecuatoriano, como acabo de mencionar. Y por otro lado, los choneros, que otrora fueron la banda más importante, en su momento de auge superó los 15,000 efectivos, ahora ha disminuido obviamente, pero ellos también tienen esta incidencia transnacional, pues están aliados con el Cartel de Sinaloa. Algunas disidencias de las FARC tienen presencia en 11 provincias del Ecuador. Se calcula que tienen aproximadamente 8,000 efectivos y tienen como aliados a los
águilas, gángsters y fatales, que también fueron mencionados brevemente ayer. Entonces, estos dos grandes grupos de delincuencia organizada, ahora denominados grupos armados organizados, han sido denominados por el secretario Rubio como narcoterroristas, y es verdad, están haciendo acciones terroristas, están haciendo eliminaciones, han colocado bombas, están haciendo secuestros, extorsiones, atentando contra los ciudadanos, y pues con esta denominación el Ecuador podría recibir la inteligencia que Estados Unidos tiene de estos dos grandes grupos. Y adicional, algo que remarcaba el secretario Rubio, es que también los activos que estos grupos tengan fuera del Ecuador puedan ser decomisados y puedan asfixiarles económicamente, que es el tema que para ellos constituye un cordón umbilical para poder seguir operando. Vamos con el segundo tema que puso en escena el secretario de Estado americano Marco Rubio, que dijo que el Ecuador está en un lugar estratégico y que analizarán la posibilidad de una base militar si el Ecuador lo requiere formalmente. Además, anunció que existe colaboración económica y militar con nuestro país. Ayer la Corte Constitucional dio finalmente el último paso, luz verde, para la consulta popular del cambio en el artículo 5 de la Constitución para que se facilite la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas. Por favor. Hablamos de la posibilidad, no es algo hecho todavía, pero la posibilidad de estacionar elementos militares de Estados Unidos en el territorio, en cooperación obviamente con el gobierno, que crea oportunidades para poder cooperar conjunto, entrenar en conjunto y enfrentar una amenaza que tenemos en común. En términos de las bases militares, mira, eso es Ecuador es un país soberano. Si nos invitan, tienen que invitarlo. Si nos invitan, lo vamos a considerar. Incluso aquí teníamos bases militares anteriormente. Nos pidieron que nos fueran en los años de Correa y lo fuimos. Si nos invitan a regresar, es un punto muy estratégico, lo vamos a estudiar, a ver si tiene sentido. Si los ayuda también con lo que están enfrentando, con la minería ilegal, con el narcoterrorismo, con la pesca ilegal, que también es una cosa muy seria. Si lo ayuda con eso, estamos dispuestos a considerarlo. Obviamente es una decisión que hace el Departamento de Defensa y el presidente, pero lo vamos a considerar porque es algo que si se nos pide, viene de parte de un aliado y un amigo, y un lugar estratégico, muy estratégico, pero obviamente eso tiene que, como país soberano, nos tiene que invitar, ¿no? Tiene que ser algo formal, pero lo vamos a considerar muy de cerca. A ver, el doctor Esteban Santos, el tema de la ayuda militar en bases ecuatorianas, por favor. Sobre este segundo tema, hay que reconocer una primera realidad. Los Estados Unidos tienen una nueva estrategia mucho más belicista, si uno quiere, alejado del multilateralismo, en donde son los propios norteamericanos a través de sus Marines quien han movido ficha y se encuentran ya en el Mar Caribe. Tenemos escalada esta tensión con el régimen de Maduro. Hace unos días ya se dio este primer ataque en contra de una barcaza, de estas barcazas rápidas que transportan droga. ¿Qué le quiero decir con esto? Si es que el Mar Caribe está así de caliente, no es que la droga va a dejar de fluir, es que va a pasar ahora por el Pacífico. Entonces necesitamos con urgencia entender la necesidad, que este no es un problema de Colombia, este no es un problema de México o de los Estados Unidos o solo del Ecuador. Este es un problema global y este es un problema de toda la región. Y como tal, mire, usted me ha escuchado decirlo, Miguel, en la Universidad de Hemisferios hicimos un estudio y nos hemos dado cuenta que en el mundo hay más de 1.100 bases militares de cooperación en este momento activa. Naciones Unidas tiene 193 países que la conforman. Por lo tanto, estamos ante esta salida masiva, soberana de los estados, o ante el principio que esperamos se entienda ya, de cooperación. Usted me ha escuchado decirlo hasta la saciedad. ¿Cómo es posible que el crimen opera de manera transnacional y los estados no podemos hacer lo mismo? Entonces, hay que dejar claro
los cimientos. Y este primer cimiento es que, claro, el adagio jurídico, las cosas en derecho se hacen como se deshacen. Entonces, así como en su momento el Ecuador quiso en el 2009 expulsar porque teníamos esta concepción errónea y sobreideologizada de las relaciones internacionales, no creíamos en la cooperación porque era entreguismo y no queríamos ningún tipo de ayuda militar extranjera. Ya vemos cómo nos fue, Miguel. Entonces, hoy día yo creo y celebro también este tema. Digo celebro en la medida en la que, por ejemplo, este acto de diplomacia interna, como la canciller Sommerfeld, reconozco en esto su valía, logró sentar a todos los alcaldes de las 3 primeras ciudades para que todos hablemos de un mismo idioma, que todos reconozcan la amenaza del crimen transnacional y que todos entendamos que tenemos que sentarnos a negociar en unidad con los norteamericanos. Entonces, Miguel, sí, este es un tema urgente, este es un tema necesario y sobre todo entender que si bien hay muchos países del concierto internacional que nos han dicho que están deeply concerned, que están muy preocupados, pues, y que quieren ayudarnos, el único país que ha estado con plata y persona han sido los norteamericanos. Siguen siendo nuestro principal socio comercial. Seguimos, afortunadamente, en las mejores relaciones con China, con Japón, con Corea del Sur. Seguimos abriendo acuerdos comerciales. Entonces, separemos los dos temas. Puntualmente en el tema militar, el Ecuador requiere de esta ayuda, requiere de esta estrategia y no podemos esperar, sobre todo a la luz de cómo se está moviendo todas las aguas, pues, literalmente en el Mar Caribe. General José Luis Castillo, a ver, este tema de la ayuda militar en bases ecuatorianas, como queda abierta la posibilidad ya, y señaló el secretario de Estado Marco Rubio. Absolutamente, a partir del 30 de noviembre. Si me permite, General Castillo, incluso con el apunte que hace Marco Rubio, que tiene la película clara de América Latina, del Ecuador, cuando recuerda el convenio de uso de la base de Manta, el FOL de Manta, específicamente para actividades antinarcóticas, y que se suscribió en el 1999 y que llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana, festejaron la salida de los gringos y allí están los resultados. Por favor. Así es. Estas instalaciones, porque nunca fue una base militar, instalaciones dentro de la base militar de Manta, que operó desde 1999 hasta 2009, pues nos permitía al Ecuador, con el apoyo de los Estados Unidos, realizar un adecuado monitoreo y una trazabilidad de las embarcaciones y las aeronaves sospechosas que realizaban tráfico de drogas desde el territorio nacional, desde Colombia, porque también se monitoreaba eso, y desde Centroamérica. Es decir, los aviones que estaban operando desde la base de Manta de Estados Unidos con una gran capacidad de monitoreo con radares de última generación, sí, el Orión también, el P-3 Orión, ellos podían identificar y dar la alerta oportuna a las fuerzas de seguridad del Ecuador, o ellos directamente lo hacían a través de su servicio de guardacostas para interdictar y llevar ante la justicia a estas personas. Entonces, al aprobar la Corte Constitucional, dar luz verde para que se pueda realizar esta modificación en la Constitución y eliminar este párrafo del artículo 5 en el cual se prohibía la presencia de instalaciones militares en el Ecuador, pues, y lo acaba de decir Marco Rubio, va a permitir que el Ecuador tenga algo que no se ha estado realizando hasta el momento: la adecuada coordinación y el apoyo, especialmente de tecnología, no solo con los Estados Unidos. Recordemos que Europa, la Unión Europea, los países afectados también estarían interesados en coordinar con el Ecuador. ¿Por qué no pensar en que también se abran las puertas para que exista apoyo internacional con tecnología, como acabo de mencionar, por parte de Europa, Estados Unidos, en la ubicación estratégica como constituye el puerto de Manta, y se pueda realizar este monitoreo y esta interdicción a aeronaves y embarcaciones que estén saliendo del país? Obviamente que la coyuntura, como acaba de decir nuestro invitado en el panel, hay que considerar que Colombia, al ser el mayor productor de droga del planeta, ha incrementado la producción de droga y también la cantidad de sembríos. Es lamentable cómo queda Colombia luego de la administración del presidente Petro,
y lo cual va a incidir en el Ecuador. Han superado las 300.000 hectáreas de sembrío de hoja de coca en Colombia, y de acuerdo a un informe de las Naciones Unidas para el control de las drogas y el delito, se calcula que igualmente son más de 3.700 toneladas la producción de coca que está realizando Colombia. Esa producción básicamente tiene 3 vías de salida y de comercialización. Una por el Caribe, por el Atlántico, la otra por el Pacífico y una tercera hacia Brasil, en términos generales. Con la presencia de las fuerzas navales de Estados Unidos haciendo este cerco estratégico en el Caribe, obviamente la droga está represada y lo acabamos de ver. Una embarcación que estaba saliendo fue eliminada inmediatamente porque ellos están monitoreando absolutamente todo. Entonces quedan 2 vías de salida, porque los narcotraficantes tienen esa droga represada, no van a perder la comercialización, y es por eso que lo podemos analizar a continuación, por qué el presidente habla de una nueva fase de la guerra, porque se prevé que existe una mayor incidencia de salida de la droga por la ruta del Pacífico, que es a través de Colombia por un lado y mayormente por el Ecuador, y una parte también se incrementará obviamente por la ruta de Brasil, igualmente hacia África y Europa. Entonces se viene probablemente una mayor incidencia del crimen organizado en nuestras fronteras, por lo que hay que tomar las alertas correspondientes. Vamos con el tercer tema, entre otros tan importantes, doctor Esteban Santos, para que lo comente. El secretario de Estado americano Marco Rubio insistió en que Nicolás Maduro, el dictador venezolano, es un terrorista y un narcotraficante que dirige una organización criminal, no un país. Así explicó las últimas acciones realizadas por las fuerzas americanas. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. ¿Oye? En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace 2 años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me preguntan que ustedes de las Naciones Unidas están en desacuerdo. A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no me importa. Nosotros eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido. Eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, por un gran jurado. Doctor Esteban Santos, el caso de Venezuela que tiene como objetivo la administración Trump y lo reafirma Marco Rubio. El señor Maduro intentó buscar respaldos extranjeros, no los encontró. Hubo un comunicado del ALBA. ¿Quién queda en el ALBA? El ALBA la conforman hoy día Cuba, Venezuela, Nicaragua. Se sentó también Bolivia con un pie afuera, porque Bolivia va a tener un cambio de gobierno a muy corto plazo. ¿Dónde están las potencias? Pues no hay un Vladimir Putin que esté dispuesto ni a venderle armas ni a entregarle dinero que no tiene. Está mucho más preocupado con todo el tema de Ucrania y fue recibido con alfombra roja por Trump ahora en Alaska. No tiene ninguna intención de meterse e interceder por Maduro. Lo propio China, que ya es dueña de la deuda soberana venezolana y que se está cobrando literalmente en especies porque no tiene Maduro para pagarle. Entonces, las únicas 2 banderas que operan en el Esequibo y en las aguas territoriales venezolanas siguen siendo China y sigue siendo norteamericana. Después, el único líder dentro de Latinoamérica que respaldó abiertamente a Maduro, porque apoyar a Maduro es la cosa más tóxica, cancerígena que existe, es Petro de Colombia. Entonces quiso activar a la CELAC, pero ya no es una CELAC del 2010 cuando nació con Hugo Chávez. Es una CELAC en donde está Javier Milei en Argentina, donde está el Ecuador, donde está Paraguay, donde hay muchos países que ya no aceptaron simplemente darle un cheque blanco a la administración del señor Maduro. Entonces, creo que estamos todos de acuerdo en que queremos un cambio, que queremos justamente que los venezolanos puedan recuperar a su país. Yo soy el primero que se corrigió al
sostener, como lo sigo sosteniendo, que los problemas de democracia se arreglan con más democracia. El problema es que en Venezuela ya no hay democracia. El problema es que en Venezuela están enquistados en el poder, y el problema es que en Venezuela camina a ser la isla de Cuba número 2, en donde lo que reina es lamentablemente la pobreza y la opresión. Entonces, hay una siguiente salida, y esta siguiente salida es a través de la presión. Lo que se está buscando es una suerte del momento Alepo, por un lado, haciendo referencia a lo que pasó en Siria. Entonces, en esta idea de si es que yo subo la presión, si es que usted tiene incluso por su cabeza un precio mayor al que tuvo Osama Bin Laden en su momento, 50 millones en contra suyo, 25 en contra de Padrino López y otros 25 más en contra de Diosdado Cabello, con la lógica de esperanzados de que las fuerzas pues bolivarianas del Cártel de los Soles, de ahí vienen, como usted me ha escuchado decirlo, las insignias de las banderas pues de los militares en servicio activo. Entonces, mientras hay una Venezuela que para mí cada vez está más alejada, no es menor decirlo que si es que los Estados Unidos con esta demostración de fuerza hacen eso y nada más, porque yo creo, Miguel, que no va a haber ninguna invasión, no va a haber ninguna inminente entrada de tropas norteamericanas a suelo venezolano. El problema aquí es que si es que de esto pasa y se regresan los barcos, o si solo quedamos en estas operaciones, que para mí eso es lo que quiere hacer Trump, de las embarcaciones, y mandar un mensaje puertas adentro, y sobre todo una comunidad internacional que va en serio en contra de este enemigo común, y hasta ahí queda. El problema, como le insisto, es que podríamos tener a un Nicolás Maduro que se envalentone y que sea una suerte de un nuevo Che Guevara, que ya tenga una causa por la cual enquistarse y peregrinarse en el poder. Doctor Esteban Santos, pero esto no se va profundizando, esta relación entre Estados Unidos y Venezuela, al punto que ayer salió Diosdado Cabello a decir: cuidado, si nos atacan, si nos hacen daño, va a pagar los platos rotos María Corina Machado. ¿Esto no podía crispar más las cosas en esta relación y la situación interna en Venezuela? Claro que sí. Hoy día, mientras ustedes y yo estamos hablando, no se puede volar un dron en Venezuela, porque la paranoia está a ese nivel. Porque usted sabe cómo le fue, por ejemplo, al general Qasem Soleimani en Irán, y si los norteamericanos hubieran querido, ya lo hubieran hecho, la verdad. Hubo un avistamiento de un avión F-16 que le vendió los propios Estados Unidos hace ya algunas décadas a Venezuela, que se le vio sobrevolando a estos barcos de guerra norteamericanos. Entonces, claro, la retórica en donde una acción equivocada pueda terminar siendo una chispa que inicie un conflicto mayor siempre va a estar ahí presente. El tema es que lo que saben hacer los opresores es esa palabra, ¿no? Oprimir. ¿Quién le queda dentro de Venezuela? Entonces, esta ficha de cambio puede ser María Corina Machado, el mismo Edmundo González Urrutia. Y el problema es que si no hay una comunidad internacional que reconozca que en Venezuela lo que hay es una dictadura, y que por lo tanto lo que se le tiene es que cortar y hacer un cerco a este dictador, el problema es que todavía, Miguel, tiene estas mínimas balsas. Por ejemplo, la de Colombia de Petro, que por mucho que existe un establishment que quiere recordarle al presidente estar del lado correcto de la historia, y recordar también lo que le está pasando a Colombia ahora, que ya no es reminiscencia al pasado, que nuevamente viene la violencia política, este foreshadowing, como se dice en inglés, de lo que fue el asesinato de Uribe a la época de más oscura de Pablo Escobar. Pues bueno, mientras todo esto pasa, hay un Petro que quiere apoyar directamente a Maduro, y el problema que digo siempre, mientras tenga estas boyas, mientras tenga estos sustentos, pues él va a seguir enquistado en el poder con un costo en vidas humanas y sobre todo de la población inaceptable. Usted tiene razón, María Corina Machado es una mujer muy valiente que puede estar pagando los platos rotos, no solo ella, sino muchos venezolanos que quieren recuperar a su país. Por eso es que hay que entender la realidad de cómo está el prisma geopolítico en este momento, y reconocer de qué lado estamos alineados de cara a este objetivo común, que es sacar a estos criminales del poder. Doctor Esteban Santos, y esto que se debate también, si la existencia o no del Cartel de los Soles se puede poner en duda, como han hecho el cuestionado presidente colombiano Gustavo Petro, como han hecho dirigentes de la Revolución Ciudadana, por cierto, que están divididos en eso. ¿Existe o no el Cartel de los Soles?
Mire, yo celebro mucho como le hacía referencia a este acto de diplomacia interna en donde la canciller logró sentarles pues a los 3 alcaldes, que exista un Aquiles Álvarez que diga yo sí creo que existen, y si es que hay un militante de la organización que piense lo contrario, pues está en su derecho de hacerlo, por mucho que luego la señora González quiera pelear con él, y que luego el alcalde de Quito dígale cártel de los soles o de los sapos o de lo que usted quiera, pero reconocen que hay una amenaza que no solo opera en Venezuela, sino que cada vez se está internacionalizando. Entonces, como le decía, ¿por qué cártel de los soles? Porque literalmente hoy día, Miguel, un militar de jerárquico superior, ¿sabe cuánto está ganando? No llega a ver $20 al mes. Y entonces usted dice, ¿y de dónde? Como dice el adagio, ¿no? ¿De dónde el charco si no ha llovido? Entonces está claro que lo que están es a cargo de todas estas actividades ilícitas. Cártel de los soles, porque esas son las insignias, las estrellas de los militares en servicio activo venezolano. Lamentablemente a ese nivel de enquistamiento estamos. Pero claro, el narcotráfico corrompe todo. Corrompe policías, corrompe militares, corrompe jueces, corrompe políticos. Entonces, este primer acto, como le digo, no es menor. Que el Ecuador reconozca por un lado al cártel de los soles, que los vecinos inmediatos de Venezuela, Surinam, Trinidad y Tobago lo hagan, y que pongan su territorio a disposición en caso de que se necesite hacer una operación conjunta, y que de la misma forma los Estados Unidos entiendan la necesidad imperiosa de seguridad que tenemos en el Ecuador y sean justamente respondan a este llamado del Ecuador y también nombren terroristas a nuestras amenazas internas. Eso es la cooperación a la que yo me estoy refiriendo, y que ojalá esto pueda terminar justamente con una ayuda multinacional en el ejercicio del poder ecuatoriano, nosotros con la sartén por el mango, pero finalmente entendiendo que es una amenaza conjunta, una amenaza internacional y un objetivo de todos. General José Luis Castillo, vamos a ver el tema de Venezuela y este señalamiento del secretario de Estado americano Marco Rubio de que Maduro es un terrorista y un narcotraficante. Por favor. Bien, pienso que es importante también analizar un poco el contexto, haciendo una retrospectiva de por qué Maduro juega con fuego y se involucra ya directamente y abiertamente con el cartel de los soles. Pero esto va de la mano de la doctrina de la guerra híbrida que fue idealizada por Qasem Soleimani, como decía Esteban, este general iraní, que tenía la estrategia de atacar a Occidente y especialmente a los Estados Unidos con varias herramientas ante la dificultad de tener un poderío militar superior a los Estados Unidos. Entonces la guerra híbrida consideraba que se podía atacar a Estados Unidos primero con la migración ilegal, descontrolada, y segundo, inundando al pueblo norteamericano y a su país con las drogas, y es lo que se vio, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que Maduro propició la salida incluso de delincuentes de las cárceles, incluidos los del Tren de Aragua, que los vimos en las calles de Nueva York, antes absolutamente impensable que esto suceda, ¿no es cierto? Y además, seguir con ese flujo de migración hacia los Estados Unidos, con la complicidad de López Obrador en México y obviamente a través de Centroamérica. Y por otro lado, inundar, como decía, a los Estados Unidos con droga. Esta estrategia de guerra híbrida también le permitió o le dio luz verde a Maduro para tener presencia de Hezbollah en territorio venezolano. Le hemos visto dándose la mano con miembros de Hezbollah. Eso obviamente estaba siendo monitoreado por Estados Unidos y por Israel, considerando que Hezbollah ha sido un enemigo de toda la vida de los judíos, y eso se pudo determinar. Entonces, ante esta situación, viene la decisión estratégica y política del presidente Trump y su administración de atacar directamente ya a esta amenaza para ellos, a su seguridad nacional. Y es por eso que decide ir con todo hacia el combate al narcotráfico y, como ellos han dicho, formar una coalición de países que estén de acuerdo con este combate a los carteles de la droga, ahora denominados narcoterroristas. Y es por eso que varios países de la región, Ecuador, Argentina, Paraguay, probablemente Perú,
han reconocido al Cartel de los Soles como una organización narcoterrorista. El Cartel de los Soles data del año 1993. Incluido en la época de Chávez, se afianza y obviamente con Maduro y sus dos adláteres, que son Padrino López, narco ministro de Defensa, y Diosdado Cabello, que hace de cabeza del cartel, le han dado mayor auge y ahora sí está funcionando como una organización delictiva que obviamente, dada la gran producción de droga que hay en Colombia y también en Venezuela, entonces han tenido unos ingresos que se calcula de 300 millones mensuales de ingresos del Cartel de los Soles, producto del tráfico de drogas. ¿Y por qué el Cartel de los Soles cobra tanta relevancia? Porque para todos es conocido, lo han denunciado los expresidentes Duque, el presidente saliente de Colombia antes de Petro lo denunció, la presencia del Ejército de Liberación Nacional, este grupo que se transformó ya en un grupo narcodelictivo, con presencia en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, los estados fronterizos con Colombia. La inteligencia colombiana, Inside Crime, lo han develado. Existen sembríos de coca tanto en el lado colombiano, pero también están sembríos de coca del Ejército de Liberación Nacional, especialmente en el departamento del Amazonas de Venezuela. Además de eso, las pistas clandestinas y los puertos de salida. La embarcación que fue interdictada por Estados Unidos hace pocos días salió del estado Sucre. Estaba moviéndose desde el estado Sucre hacia Trinidad y ahí fue eliminada. Si me permite, para que continúe con el desarrollo de estas respuestas, voy a despedir porque tiene que salir el doctor Esteban Santos, tiene una actividad académica, pero solo con una pregunta rapidísima. Los efectos de reconocer y declarar como terroristas a estos grupos, como ha señalado Estados Unidos, por favor. Como le decía Miguel, esto no es un tema menor, porque afortunadamente hay un compromiso internacional. Eso es básicamente lo que los estados están diciendo. Si es que es un delincuente, es un problema interno suyo. Si es que es un terrorista, es un problema de todos. A la luz del derecho internacional, usted está obligado a actuar cuando existen violaciones flagrantes a los derechos humanos. El hecho de que los Estados Unidos, en este caso, diga que los lobos, que los choneros son objetivos militares, son terroristas, eso eleva la cooperación, eso eleva el tema de poder confiscar cualquier bien que esté ligado a jurisdicción norteamericana y sobre todo la lógica que en mi criterio deja ya cada vez más pavimentada el regreso de una cooperación militar como tal. Muchas gracias al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad de los Universidades. Gracias, Esteban. Muchas gracias, siempre a sus órdenes. Vuelvo con el general. A ver, usted estaba describiéndonos la situación de Venezuela. Nosotros en el pasado hemos visitado, nunca en el Ecuador, ver lo que hay en Venezuela, carteles en las unidades militares, patria, socialismo o muerte. ¿A qué se llegó usted como ex jefe militar? Lo cual es una vergüenza. Sí, realmente el ejército venezolano, anteriormente un ejército profesional, como todos los ejércitos, fue mutando para ser parte de una organización política. Por eso la doctrina de Chávez fue tener un ejército chavista, que hasta ahora lo dice, un ejército del pueblo, pero con la doctrina chavista. Esto fue adoctrinado por Castro. Recordemos la famosa carta de Fidel Castro que se reveló, que le decía a Chávez: tienes que tener control del ejército y para eso tienes que contaminarlos y tienes que corromperlos. Y justamente eso ha sucedido. Tenemos cerca de 2,000 generales en el ejército venezolano. Ni siquiera las potencias mundiales tienen esa cantidad de generales. ¿Dónde están ubicados? Están ubicados como gobernadores de las provincias, están ubicados en diferentes funciones públicas. Es decir, es un... Para ejercer el control absoluto. Para ejercer el control absoluto, para tenerlos como sus principales aliados, para
comprar sus lealtades y obviamente con sueldos que nada tienen que ver con lo que gana el pueblo de Venezuela ni un servidor público normal. Entonces, recordemos que Chávez inclusive ascendía a suboficiales de la tropa, les daba el grado de generales, algo absolutamente impensable en una organización profesional y piramidal como debe ser un ejército profesional. Entonces, obviamente este ejército que se ha transformado ahora en una milicia revolucionaria, porque no se puede considerar un ejército profesional, fue convirtiéndose en lo que ahora le han denominado especialmente sus principales jefes, los militares, la cúpula militar, en el denominado Cartel de los Soles. ¿Cómo inició esto? Como decía, en el año 93, porque Venezuela tiene 4 fuerzas: la Guardia Republicana, el Ejército de Tierra, el Fuerza Aérea y Fuerza Naval. La Guardia Republicana estaba hecho cargo de las fronteras, de puertos, de aeropuertos. Ahí inició, porque Colombia comenzó a sacar la droga, como manifestaba, a través de los estados que están ribereños con el Mar Caribe, el estado de Zulia, Falcón, el estado de Miranda, y comenzó porque la Guardia Republicana permitía que, la Guardia Nacional permitía que salga la droga a través de los puertos y de las pistas clandestinas. Ahí inició, se llamaba inicialmente el Cartel del Sol, porque era un general de una estrella, de un sol, fue el fundador, y luego hemos llegado a ser una organización criminal. Hay que considerar que Estados Unidos y especialmente el Distrito de Nueva York ya identificó esta novedad, y en marzo del 2020 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya imputó al presidente Maduro y a varios funcionarios de su gobierno como miembros de un cartel de narcoterrorismo. Esto viene ya desde el 2020. Ahora ya se ha incrementado, y hay que analizar con detenimiento las palabras de la fiscal general de los Estados Unidos. Ella indica que Maduro no está siendo juzgado por los Estados Unidos por su condición de dictador y presidente ilegítimo. Lo dice, pero no está siendo juzgado de esa manera. Está siendo juzgado por el líder de un cartel narcoterrorista. ¿Y cuál es la función de la Fiscalía de Estados Unidos? Presentarlo a este líder de un cartel narcoterrorista ante la justicia, y lo dice textualmente la funcionaria de los Estados Unidos. ¿Cómo se puede eso traducir ahora con la presencia de la flota naval en las costas del Caribe? Que obviamente Estados Unidos tiene varios escenarios para poder llevar ante la justicia a Maduro y a sus coidearios. General José Luis Castillo, ¿cuáles son los defectos en la práctica de reconocer y declarar como terroristas a estos grupos? ¿Son objetivos militares? ¿Qué implica eso? De los lobos y los choneros. Sí. Bueno, ya fueron declarados objetivos militares en el decreto número 111 del presidente, claro, Daniel Noboa. Pero ahora lo hace Estados Unidos. Ahora lo hace Estados Unidos. ¿Cuál es la connotación? Por un lado, que Estados Unidos estaría autorizado a usar la fuerza militar mediante decreto ejecutivo del presidente, sin la aprobación del Senado, de acuerdo a la legislación norteamericana, lo que está haciendo exactamente en el Mar Caribe. En el caso del Ecuador no iría tan allá, ya lo dijo Marco Rubio. Nos permite entregar inteligencia sensible, clasificada, que si no se los declara narcoterroristas, no lo podría hacer el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, las agencias de inteligencia como es la CIA y otras instituciones de los Estados Unidos. Nos permite que entreguen este tipo de información. Segundo, permite, de acuerdo incluso de lo que decía Esteban Rubio, que nos comprometamos en la lucha antiterrorista y entregar los recursos que ha indicado Marco Rubio que van a ser entregados al Ecuador. 13.5 millones en ayuda militar o ayuda a la seguridad, y 6 millones adicionales para la compra de drones. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque, por un lado,
la ayuda que vendría a ser capacitación, es decir, que nuestros soldados, policías incluso puedan entrenarse en los Estados Unidos o equipos de los Estados Unidos vengan a entregar. Y equipamiento militar. ¿Qué es lo que actualmente necesitan las Fuerzas Armadas? Necesitan una buena dotación de tecnología adicional para poder hacer un control efectivo del territorio nacional. Consideremos que las Fuerzas Armadas actualmente siempre han estado cumpliendo su misión constitucional, soberanía e integridad territorial, pero adicional tienen varias misiones subsidiarias que obviamente le restan su capacidad física operativa para realizar todas estas misiones. Están en las cárceles, están apoyando a gestión de riesgos, están apoyando a otras instituciones del Estado. ¿Cómo se puede suplir esa falta del pie de fuerza? Con tecnología. ¿Cómo controlar las fronteras? Con sensores, incluso con el apoyo de satélites de los Estados Unidos que hacen inteligencia, con drones, con aviones no tripulados. Y ahí iríamos a la segunda parte del ofrecimiento de Marco Rubio, que indica que $6 millones irían para la adquisición de drones, especialmente para la Fuerza Naval. ¿Por qué? Porque hay que considerar que más de 4 veces el territorio marítimo es superior al territorio terrestre. Es decir, la Fuerza Naval tiene una misión bastante grande de controlar el territorio marítimo del Ecuador, toda vez que se considera que el 80% de la droga que ingresa al Ecuador sale por mar, por los diferentes puertos, por puertos no identificados, es decir, artesanales, y se traslada a sus destinos finales. Entonces, una fuerza de drones que pueda patrullar el litoral marítimo, que pueda patrullar las costas del Ecuador, inclusive ubicar una fuerza de drones en las Islas Galápagos, considerada que es un puesto de abastecimiento de combustible. Se dijo en algún momento que es la gasolinera del narcotráfico. Y realizar, como decía, un control efectivo tanto del territorio terrestre, el territorio marítimo y el espacio aéreo. Hemos visto también que la Fuerza Aérea está desarrollando un interesante proyecto de aviones no tripulados. Hacia allá tiene que volcarse esta ayuda ofrecida por los Estados Unidos a través de Marco Rubio. General Castillo, volviendo al tema de Venezuela, el tercer punto que planteó Marco Rubio, ¿hasta dónde puede escalar el conflicto en el Mar Caribe cuando ya ayer el propio Diosdado Cabello dijo que si nos atacan, cuidado con María Corina Machado, vamos a responder? ¿Hasta dónde puede escalar este conflicto? Bueno, Estados Unidos ha tomado la decisión de actuar en Venezuela. De acuerdo a los análisis que se puede realizar, se puede identificar que hay una decisión política de presentar a Maduro, Cabello y Padrino López ante la justicia. Entonces, ahí el presidente Trump debe tener varias opciones planteadas por el Pentágono. ¿Qué es lo que se puede visualizar de acuerdo a la fuerza que está presente? Un desembarco a gran escala, como se hizo en Panamá, con más de 20,000 marines hace algunos años para capturar a Noriega, no se va a dar en Venezuela porque no están dadas las condiciones, la fuerza no está hecha para eso. Entonces, ahí hay uno de los escenarios, es que los equipos de fuerzas especiales, los Navy SEALs y el equipo 6 de los Estados Unidos, que es el que actuó para eliminar a Bin Laden, está presente este momento en las aguas del Caribe. Entonces, una de las opciones de los escenarios es que se haga una operación especial y se pueda capturar a estos 3 líderes del Cartel de los Soles. Obviamente que hay un trabajo previo. Estados Unidos no hace operaciones militares sin el apoyo de su central de inteligencia, la CIA. Hay apoyo, obviamente la CIA debe estar presente trabajando ahí para también con este cerco, esta asfixia militar, logística y de interdicción de los corredores de movilidad del narcotráfico venezolano, pues se genere desde el interior de Venezuela un alzamiento, una revuelta popular, una revuelta social, y por qué no los militares venezolanos, que debe haber militares o hay militares profesionales que ingresaron a esa Fuerza Armada para servir a su país, puedan
llevar o propiciar la entrega de estos 3 líderes del cartel de los soles a la justicia de los Estados Unidos. ¿Es un cuento, no, general Castillo, lo del cartel de los soles? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto en duda, le califica como presidente al dictador Maduro, y también líderes políticos de la Revolución Ciudadana, que ha generado polémica al interior de ese propio grupo. ¿Existe o no el cartel de los soles? A ver. Bueno, tomando fuentes oficiales, Inside Crime, una organización muy seria que estudia el crimen organizado en Latinoamérica, ha identificado al cartel de los soles como una organización criminal y que se dedica al tráfico de drogas. Y hay evidencias, han sido capturados aviones militares transportando droga que han salido desde bases militares, han salido con drogas hacia sus destinos en Centroamérica. Es decir, existe el cartel de los soles. Además, se ha identificado su alianza de esta organización criminal, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional. Es por eso que recordemos que en enero de este año hubo una masacre en el Catatumbo. Recordemos, Miguel, un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y las FARC. ¿Por qué se dio ese evento? De acuerdo a inteligencia colombiana, porque las FARC se hicieron cargo, les robaron un cargamento del Ejército de Liberación Nacional de drogas que salía hacia Centroamérica y era del cartel de los soles. ¿Qué hizo el ejército venezolano? Proteger al Ejército de Liberación Nacional, a estos guerrilleros narcoterroristas de Colombia, les dio asilo en su territorio, pasaron a territorio venezolano y les protegió. Se dio una movilización de fuerzas militares de Venezuela hacia esa región con la finalidad de proteger sus intereses, que están marcados, como acabamos de mencionar, por el cartel de los soles. Es un hecho que existe, es por eso que Estados Unidos lo ha identificado de esa manera. Ellos tienen las evidencias, es una posición de este país en base a las fuentes de inteligencia, especialmente de su agencia de inteligencia, que es la CIA. En ese sentido, al determinarse que el cartel de los soles es un grupo terrorista, hay como un objetivo militar a enfrentar y a destruir. Absolutamente. Recordemos que el terrorismo, de acuerdo a la Convención Internacional contra el Terrorismo, tiene que ser combatido por todos los estados. El Ecuador es uno de los suscribientes de estos convenios, entonces tendría que combatirlos. Por eso es que el presidente ha sido asesorado de esa manera, ha declarado esta organización narcoterrorista, y nos sumaríamos a este esfuerzo de los Estados Unidos para realizar este tipo de operaciones. Aquí se da una coyuntura muy interesante, Miguel, que es el comunicado a propósito del cambio del mando militar. Recordemos que se dio hace pocos días. En el comunicado oficial se menciona que se hace este cambio del mando militar para una nueva fase de la guerra. ¿A qué se refiere esta nueva fase de la guerra? Como había mencionado brevemente anteriormente, se prevé que puede haber un incremento del flujo de drogas hacia territorio nacional, al estar taponado el corredor del Caribe, ¿no es cierto?, del Atlántico. Entonces quedan estas dos rutas, hacia Brasil o hacia el Ecuador. Entonces, se tendrá que priorizar las operaciones de tipo terrestre. Obviamente en territorio ecuatoriano hay que volcar el esfuerzo y taponar la frontera norte. Entonces esta va a ser obviamente una nueva fase de la guerra, y se lo hace el cambio del mando previo a la llegada de Marco Rubio. Entonces van de la mano estos esfuerzos. Esta nueva fase de la guerra va a ser un esfuerzo ya no solo del Ecuador. Acabamos de recibir ya el compromiso de el secretario Marco Rubio de que se van a sumar al apoyo de los Estados Unidos. Entonces se da una muy buena señal que va de la mano con lo que se ha autorizado por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, de la presencia de instalaciones militares en Ecuador, la llegada de Marco Rubio, esta nueva fase de la guerra con el apoyo de los Estados Unidos. Es decir, la coyuntura es excelente para el Ecuador para sumarnos a este esfuerzo de los Estados Unidos de ir
con una decisión firme contra los carteles de la droga y obviamente la decisión política del Ecuador a través del Ejecutivo de llevar hasta este conflicto armado no internacional, pero orientado hacia la eliminación o neutralización de estas organizaciones delictivas que están operando transnacionalmente en el Ecuador. Sumado a esto, obviamente, esta gran gestión de la Cancillería ecuatoriana para que se haya concretado esta visita y estos acuerdos no solo con los Estados Unidos. Recordemos que el presidente ha realizado varias giras y ha logrado concretar apoyos para los temas de seguridad del país. Efectivamente, como usted señala, el 1 de septiembre, esta semana, el presidente Noboa renovó la cúpula militar, ese fue el anuncio, ante la nueva fase de la guerra. Es decir, está enmarcado en esto. Así es. Como mencionaba, pues estuvimos hace poco con un mando de la Fuerza Naval, distinguidos oficiales, cumplieron con su misión. Ellos iniciaron con esta declaratoria del conflicto armado no internacional, que obviamente tiene que ser un esfuerzo no solo del Ejecutivo ni de la Asamblea, sino de todas las funciones del Estado. Ahora le toma la posta los oficiales del Ejército. Vemos que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, recientemente designado, el general Delgado, es un oficial que combina muy adecuadamente esas dos facetas de un líder militar, que es decir, es un académico, pero también es un oficial muy operativo. Entonces, se prevé, como acabo de mencionar, que las operaciones terrestres tengan una mayor incidencia. Hay que controlar absolutamente el territorio nacional, frontera con Colombia, por la incidencia o el ingreso de narcóticos por ahí, frontera con el Perú, obviamente el ingreso de armas, municiones y explosivos por los pasos clandestinos y el litoral ecuatoriano. Hacia allá va a ser la prioridad de las operaciones militares conjuntas que próximamente vamos a ir visualizando. Para concluir este diálogo, general José Luis Castillo, en definitiva, una visita positiva con resultados concretos del secretario de Estado americano Marco Rubio. Es una visita absolutamente positiva, es un gran espaldarazo, como se dice, a la gestión del presidente Noboa. También, ¿por qué no decirlo?, a la Asamblea Nacional, que ha estado trabajando 24/7 para producir las leyes necesarias. Algunas están siendo objetadas, habrá que darles el trámite adecuado. Pero finalmente yo pienso, Miguel, dejar un mensaje que este es el momento más oportuno para que se reactive de una manera muy efectiva el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. COSEPE. El COSEPE, que se sienten nuevamente nuestros líderes políticos, que se sienten en el seno del COSEPE. Recordemos que ahí se pueden invitar a otros miembros para que integren este consejo, y al interior del COSEPE, que es el máximo organismo de manejo de crisis, es el máximo organismo de manejo y determinación de políticas de Estado de la seguridad del país, que se sienten a analizar, a hacer una retroalimentación de la visita de Marco Rubio, y de ahí salga lo más importante, Miguel y ciudadanos: políticas de Estado para combatir la inseguridad, políticas de Estado para poder llegar a pacificar el país, políticas de Estado que permitan ganar esta guerra, que no es solo del Ejecutivo, es de de las funciones del Estado, para poder pacificar el país, ganar este conflicto armado no internacional y llevar a todos los criminales ante la justicia. Bien, muchas gracias por ilustrarnos un tema importante, la visita del secretario de Estado americano Marco Rubio. Gracias al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad de los Hemisferios, y al general José Luis Castillo, ex jefe militar, académico, investigador. Muy amable. Muchas gracias, estimado Miguel. Muy amable. 8:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre una evaluación de la gestión municipal. Se ha invitado a dos concejales, Michael Aulestia y también Estefanía Grunauer. Lamentablemente anoche se ha excusado la concejal de Quito, Estefanía Grunauer. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de